Hola, hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes. Edinson Guanches por acá, el día de hoy para conversar un poco sobre interacción suelo-estructura. Esta temática el día de hoy forma parte de este programa de formación que tiene que ver con sismogeotecnia, interacción sobre estructura, donde trabajamos con una gran cantidad de software para evidenciar análisis y respuesta sísmica de sitio y luego para hacer análisis de interacción sobre estructura. Tiene adicional algunas licencias que pueden trabajar de la casa de algunas casas de software que ofrecen las licencias de prueba, otras son herramientas que en su momento les indicaremos cómo acceder a ellas, pero también tienen acceso a algunas licencias educativas, como por ejemplo la herramienta Midasgen, que tiene licencia académica incluida, la licencia también del software CivilFEM. Pueden acceder también a una versión educativa bien completa para hacer simulaciones en elementos finitos, la base de datos del PIR de California, que les permite descargar terremotos y hacer procesos de escalatoria para luego hacer análisis de interacción sobre la estructura, la casa Seismosoft, que ofrece también una suite de herramientas bien interesantes que utilizamos acá y que pueden acceder a ella durante 30 días, que es perfectamente consono con la duración de este módulo dentro del programa de formación. También algunas otras herramientas complementarias. Tenemos que ahora la casa Deep Soil, ya su herramienta no es de acceso libre. Ahora el que desea utilizar Deep Soil tiene que adquirir la herramienta RA Seismic, que es la que a donde ha migrado DeepSoil actualmente. Y bueno, ya aquellas personas que la han adquirido, hay mucho material que tendremos con esta herramienta y se puede desarrollar por allí, pero también hay una alternativa que en su momento, cuando estemos en el curso y en un próximo seminario que estaremos hablando de respuesta sísmica de sitio, le daré algunas pautas para probar otras herramientas a las que pueden acceder también mediante licencias educativas. Y el propio Era Seismic de Rock Science tiene también una versión de prueba de una duración de 30 días que también pueden perfectamente utilizar en este programa de formación. Acá trabajamos y el día de hoy vamos a hacer referencia a varias normativas ACE. También voy a mencionar algunas cosas de la propia norma AASHTO, por ejemplo. Vamos a trabajar con diferentes documentos del FEMA. Y bueno, es un programa de verdad que a mí me complace siempre dictar, porque vamos desde lo que es la amenaza sísmica hasta la identificación de los parámetros sísmicos, todo lo que es el proceso de manejo de registro sísmico, trabajar con la base de datos del PIR de California, la caracterización de registros sísmicos reales, todo lo que es el desarrollo, análisis y respuesta sísmica de sitio, el modelado de esto. Aquí utilizamos Deep Soil, que viene a ser ahora esta herramienta de Rock Science. También trabajamos con Shake, que es un software muy potente y muy clásico en el área de respuesta sísmica de sitio. Mediante Plaxi 2D también hacemos una simulación en elementos finitos bien interesante. El software Geo5 también permite hacer una simulación de respuesta sísmica del terreno en 2 dimensiones. Luego nos vamos a todo lo que es análisis de licuación, donde trabajamos con herramientas para cálculos de potencial de licuación, todo lo que es también técnicas de mejoramiento del terreno ante fenómenos de licuación, evaluar pilotes en suelos potencialmente licuables, algo que establecen algunos códigos internacionales, el Eurocódigo, el código AASHTO, nos hablan de evaluar la respuesta del pilote ante fenómenos de licuación, entrar a lo que es la rigidez del sistema suelo-cimentación, primero desde el punto de vista estático, a través del coeficiente de balasto, y luego todo lo que es la parte dinámica, que bueno, que es uno, se puede decir que es el objetivo principal de este seminario el día de hoy, donde ponemos en práctica los métodos de cálculo de la AC7, de la AC41, llevamos esto a las herramientas de cálculo, hacemos análisis tiempo-historia y luego finalmente incluso hacemos análisis no lineales, que les mostraré el día de hoy, incluso unos de tipo estático no lineal, obteniendo el pushover, y también mediante análisis tiempo-historia. Al final del seminario podemos echar un vistazo un poco a lo que es el contenido académico, en qué consisten los proyectos, el equipo docente, pero qué bueno que tengan en cuenta que es un programa de verdad bien interesante para aquellos que deseen entrar con profundidad a todo lo que es la respuesta sísmica del terreno, evaluar el impacto en el diseño sismo resistente de las estructuras. Ya no, esto no es un programa para hacer detallados del hormigón ni hacer un refuerzo, no, es para evaluar lo que es el mecanismo de respuesta sísmica del terreno, de un depósito, y luego llevar esto a lo que sería la evidencia de la estructura desde el punto de vista real, considerando los fenómenos de interacción sobre la estructura, y ver cómo responde esto tanto a nivel lineal en el dominio de la frecuencia y ver qué ocurre incluso en el dominio del tiempo cuando hacemos ya los análisis no lineales. ¿Ok?
Eso se puede decir que es en grandes rasgos lo que abarca este programa de formación. Denme un segundo, les muestro unos modelos interesantes. Fíjense, por ejemplo, esto que está acá. En la práctica, de repente algunos de ustedes dirán, "Ah, pero es que yo no trabajo con elementos finitos, yo trabajo con SAP 2000". Perfecto, ya vamos hacia allá. O ETAPS o Midagen, que incluso dentro de este programa todo esto lo van a poder hacer. Los que quieran hacerlo con CSI lo hacen con CSI, los que quieran hacer con Midagen lo pueden hacer con Midagen y tienen la licencia educativa y todo lo que está hecho con CSI está hecho con Midagen, de manera que ustedes deciden la ruta a escoger porque incluso el proyecto lo pueden entregar con cualquiera de las herramientas, ¿no? Pero fíjense que si yo tengo un modelo en elemento finito, este que está acá es la misma estructura ensayada que les mostré hace un momento, que tiene una zapata de 2x2 con un desplante de 2 metros. Bueno, yo voy a poner acá los resultados del desplazamiento lateral mediante un pushover. Voy a ir incrementando el desplazamiento lateral y bueno, voy a ir simplemente aquí estoy reportando la componente X del desplazamiento. También puedo ver la componente vertical, a ver qué va pasando acá. Fíjense que aquí ya estoy teniendo levantamientos de 3 centímetros, por ejemplo. Y si me voy a los últimos niveles de deformación, no sé, vámonos a este que está acá. Bueno, tengo acá levantamientos de veintitantos centímetros. Fíjense que la estructura no tiene ningún problema. Si yo me voy acá desde el punto de vista de tensiones, vamos a revisar esto en megapascales y chequeamos por acá. Voy a tener niveles de tensiones que están bastante bien, realmente desde el punto de vista estructural. Este modelo nos ha servido para calibrar todo esto que ya luego hemos podido incorporar en otro tipo de estructuras, ¿no? Pero si nos quedamos acá y me muevo a otra estructura, ahora con una cimentación más rígida, fíjense esta que está acá, la misma estructura, para que tengan una idea, fíjense las super zapatas que tenemos allí, decimos, bueno, pero y si yo evidencio la interacción de la estructura, quiere decir que nunca llegó al caso rígido. Bueno, la forma de llegar es con cimentaciones muy, muy rígidas, como estas que están acá. Y vamos a cargar esos resultados acá del pushover para que los podamos ver. Espérenme que los estoy copiando acá. Tengo ahora la pantalla en pausa. Ya se las habilito nuevamente. Muy bien, fíjense, aquí ya los he cargado. Entonces, fíjense, yo voy a mostrar acá igual desplazamiento lateral. Vamos a pedir la deformada de esto y ahí ya comienza a deformarse. Fíjense que incluso ya va cambiando la deformada porque ya comienzo a tener más rigidez acá. Fíjense que si pido la componente vertical y veo estos valores, ya son desplazamientos que ya comienzan a ser mucho más pequeños. Pero me voy a ir a los niveles más altos. Vamos a ver. ¿Qué pasa acá en este nivel de pushover? Aquí tengo levantamientos de 2 centímetros. Todavía la estructura está bien. Vámonos a irnos un poco más allá. Vámonos a ver, no sé, 6,5 puede ser. Todavía estamos bien. Vámonos aquí a 70. Todavía estamos bien. Vámonos a un push de este push. Todavía estamos bien allí. Vamos a seguir subiendo. 85. Vamos a ver qué pasa en 90. Ahí ya falló. Vámonos un poco más atrás a ver. 87. Ajá, puede ser 88. Pudiera ser. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si me quedo un poco antes de la falla, fíjense que tengo levantamientos de 3 centímetros, que no es una cosa del otro mundo. Puedo incluso estar en una zona medianamente elástica. Si me vengo acá tendría que validar con estas recomendaciones que está acá. Probablemente estoy de repente por acá, pero fíjense que ese caso es el que justo antes de que se dé la falla, donde a nivel horizontal, vamos a ver cuánto era el desplazamiento horizontal allí. En ese push, bueno, teníamos cuántos, sí, 4,5 centímetros más o menos, con levantamientos en el orden de 3 centímetros, que era el vertical, si no me equivoco, correcto, sí, 3 centímetros. Y fíjense que ya si me muevo un poco más allá, falla la estructura tal cual como se da en el ensayo. Fíjense que esto que está acá, que es una cama de resortes. Pero bueno, esos son los resortes que hemos calibrado mediante respuestas en compresión y respuestas en tracción. Entonces fíjense que si yo me vengo para acá, vamos a echar un vistazo y vamos a pedir los resortes centrales. Y bueno, observamos acá y mostramos, bueno, fíjense lo que tenemos acá. Ahí está la curva de los resortes centrales, por ejemplo, ¿eh? Ahí está. Esta curva es la que hemos construido teniendo en cuenta todas esas variables que les he indicado anteriormente, las de los resortes de extremo. Vamos a mostrar el gráfico acá.
Bueno, y ahí los tenemos, ¿eh? Fíjense, tal cual, y así sucesivamente. Entonces, claro, sí, sí se puede lograr el mecanismo de falla equivalente al de base rígida, pero ¿a qué precio, no? O sea, realmente necesito unas grandes cimentaciones, un terreno competente. En algunos casos simplemente no ocurre, no se puede, y la cimentación está levantándose. Entonces les muestro otros dos casos interesantes. Fíjense, les muestro esta estructura, un pórtico, una estructura muy real de 3 niveles arriostrada, incluso configurado como típicamente nos recomendaría cualquier código de diseño. Y voy a pedir acá, vamos a ver esto, tengo activado acá un terremoto. Creo que para no hacerlo tan pesado he activado el de Imperial Valley. Pues el registro sísmico que ustedes quieran. Y aquí estoy yéndome a la parte no lineal y tengo acá una base rígida, ¿ven? Tengo mi base rígida, tal cual. Y voy a pedir acá el pushover. Vamos a ver el pushover de esto. Bueno, esto es un pushover típico. Voy a cambiar acá las unidades, aquí los newton metro. Ok, fíjense, este es un pushover típico de una estructura con arriostres, porque fíjense, tengo un desarrollo de respuesta casi elástico. Tengo aquí un poco de inelasticidad, pero tengo una caída súbita por la primera rótula que aparece, pero todavía hay mucha resistencia porque esta es una estructura que tiene bastante redundancia, de manera que vuelvo otra vez a incrementar, vuelve a caer y todavía hay capacidad porque incluso después que fallan los arriostres sigue habiendo redundancia por la presencia del resto de los elementos estructurales. Entonces, si yo incluso quiero ver esto a nivel de deformación, vamos a verlo con este terremoto. Puse unos steps altos para que no se demore tanto. Y vamos a ver si podemos ver un poco las rótulas, que sería interesante ver cómo se esperaría que esto responda. Aquí va un poco lento, pero va más rápido de lo normal porque he puesto un step elevado. Si reducen el step, obviamente no terminamos, ¿no? Pero vamos a simplemente para echar un vistazo al proceso de formación de rótula, ¿no? En base rígida. Una de las cosas que vemos acá es cómo descargar ese terremoto, cómo acoplarlo a un espectro target para saber que el análisis tiempo-historia es consono con un nivel de amenaza y ya luego que tenemos eso calibrado en base rígida es que nos vamos a la base flexible, ¿ok? Bueno, fíjense, ¿ven? Empieza la respuesta y está todo el proceso de formación de rótula. Obviamente, sí, con un poco más de tiempo les puedo indicar lo que va ocurriendo en cada step, pero ya se pueden dar cuenta que estas son las que aparecen primero, ¿no? Estas de color rojo acá, que son las primeras caídas de la curva de pushover que les indicó anteriormente. Muy bien, eso es base rígida. Ahora vamos a verlo en base flexible la misma estructura apoyada en una zapata en este caso una zapata de 2x2 y tiene un terreno, este es un terreno medio rígido, ¿no? Un terreno de rigidez media. Ahora yo tengo acá una cama de resortes, ahí los ven, ahí los tenemos. ¿Cuáles son esos resortes? Bueno, lo mismo que hemos hecho acá en la calibración del modelo de elementos finitos. Si ustedes tienen un modelo como este, bueno, nos vamos acá a los Link Properties y en los Link Properties vamos a conseguir los diferentes resortes. Abro el central y ahí está el resorte central vertical, por ejemplo. Una de las cosas que discutimos es este modelo de histéresis. Yo acá lo tengo como cinemático. Ya hemos avanzado bastante en esta línea de investigación y hemos visto que el cinemático funciona bien para algunos casos, no todos, pero el de Takeda, que es para hormigón originalmente, nos ha funcionado bien y tenemos buen respaldo también de investigación de que el de Takeda puede ser un modelo que reproduzca mucho mejor la respuesta desde el punto de vista estético. Pero de momento vamos a dejarlo en cinemático, que ya está corrido el modelo, es muy pesado y lo tengo con el mismo terremoto de Imperial Valley. Y vamos a ver ahora qué ocurre con la rótula, teniendo en cuenta que está la base flexible no lineal y está toda la no linealidad incorporada. Quiero que sepan que, no se los mencioné en el otro, pero si yo me vengo acá y pido acá las propiedades de la rótula, aquí tengo todo de cada componente estructural. Estas son las rótulas, por ejemplo, de los arriostres y está todo según la ACE. Todo está resuelto según la ACE, arriostres, vigas, columnas, etcétera. De manera que ahora el gran tema es evidenciar la no linealidad de la cimentación y ver qué pasa desde el punto de vista de respuesta. Vamos a hacer igual que el caso anterior, con el mismo terremoto y cambiando el step para que no quede tan alto, ¿no? Para que no quede de tanta duración. Vamos a correrlo y a ver cómo nos va. Y ahora les muestro también la curva de pushover que no se las mostré. Aquí están las rótulas. Ahora, obviamente este es un poco más lento, tiene un montón de resortes, 51 resortes en cada base, pero eso también
se puede automatizar para que sea muy rápido el proceso de incorporación de datos. ¿Ok? Y vamos a ver, vamos a esperar allí. Muy bien, perfecto. Ahí va. ¿Eh? Fíjense que otra respuesta es otra cosa. Tan cierto es de que es otra cosa que si yo detengo cada animación y pido el pushover, miren cómo ahora es la curva, ¿ves? Muy diferente a la anterior. Era una curva que venía, caía, nada más. Si la buscamos acá rápidamente para que no la pierdan de vista, tenía esta forma, ¿ves? La caída, el primera rótula, el primer rostre bajó, el otro y así sucesivamente. Pero fíjense que esta es muy diferente, ¿ves? Mecanismo de respuesta más dúctil por todo lo que está ocurriendo en la base de la cimentación. Vienen preguntas interesantes que obviamente ya por consideraciones de tiempo no podremos irnos allí, pero ¿qué pasa con los R? Quiere decir que los R que yo estoy utilizando en los diseños, en los métodos basados en fuerza, provienen de las bases rígidas, pero ¿qué pasa cuando incorporo las bases flexibles? Bueno, todo esto nos trae a mucha discusión. ¿Está bien? Y aquí se ve claramente entonces lo que es realmente la influencia del fenómeno de interacción sobre estructura desde el punto de vista no lineal, tanto a nivel de fuerza como a nivel de desplazamiento. Tan en esta línea estamos que la última guía de diseño sísmico de la AASHTO de puentes incorpora en el apéndice A el análisis con cimentaciones, considerando el efecto rocking, el efecto de oscilación, de rotación. Y fíjense que ahora el código Ashton nos da una metodología para considerar este mecanismo de respuesta del sistema estructural, que aunque pasará tiempo para que el proyectista incorpore esto en su diseño, esto es interesantísimo para puentes existentes. Aquí el modelo está hecho más para analizar la respuesta desde el punto de vista estructural, sin meterse con la respuesta no lineal de la cimentación, pero lo que se está evidenciando acá es lo mismo que les he mostrado antes desde el punto de vista de rotación y desde el punto de vista de levantamiento. De manera que ahora estas dos vías ya convergen mucho mejor para poder hacer análisis más completos. ¿Está bien? Bueno, señores, eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Una sesión para hablar de interacción sobre estructura, desde los conceptos básicos hasta la respuesta lineal, la respuesta no lineal. Lo que hemos discutido hoy forma parte del alcance de nuestro programa de Ingeniería Sismo Geotécnica e Interacción sobre Estructura, que inicia el 18 de septiembre, un programa de 2 meses de duración, donde estaremos trabajando con diferentes herramientas, un bloque principal de un mes para respuesta sísmica de sitio y otro bloque de un mes para evidencia de fenómenos de interacción sobre estructura. Es bien interesante porque en el primer mes hablamos de la respuesta de sitio, fenómenos de licuación, mecanismo de respuesta complejo del terreno a nivel dinámico, entendemos la dinámica de suelo y en el segundo bloque nos vamos a todo lo que es interacción sobre estructura. Vamos a estar trabajando con normativa ACE, ACE7, ACE41, estos documentos de FEMA que he hecho referencia hoy y un montón de información que voy mostrando a medida que vamos avanzando en las sesiones. Ya al comienzo del seminario hablé un poco de lo que es los grandes alcances del programa. Me voy a mover al contenido académico. Vamos a ir primero en un módulo de sismología y terremotos a entender todo lo que es amenaza sísmica, determinista, probabilista, todo lo que es los análisis de energías del sismo, cómo funciona esto a nivel sismológico. Luego vamos a ver un abreboca de la introducción de la respuesta sísmica de sitio para luego verlo desde el punto de vista práctico. Este es como un módulo introductorio para saber dónde estamos parados, ya lo que sería ver un poco las rigideces del depósito, del terreno, cómo construir esos espectros elásticos, análisis probabilísticos y ya luego entonces ver por qué tenemos que estudiar esto. Entonces hay que irse a las normas, cuál es el enfoque del código, cuál es el alcance, cuál es la definición del espectro, para qué sirve el entender sismo, resistencia a nivel de código. Y ahora sí nos vamos a efectuar lo que sería la construcción el espectro de respuesta sísmica del sitio y tener en cuenta la carga cíclica del terreno, que es lo que hemos estado discutiendo a lo largo del día de hoy. Entonces aquí vemos análisis unidimensionales, funciones de transferencia, cómo obtener esos espectros de respuestas para ciertas condiciones geotécnicas geológicas. Vamos a trabajar con el PIR de California. Entonces tengo que darle una información para descargar mis registros. Esos registros pueden ser para análisis y respuesta sísmica de sitio, que es lo que haríamos en la primera parte, o para análisis tiempo-historia con interacción sobre estructura, que es lo que hemos mostrado al final hoy del seminario. Recuérdense que
Si van al calendario, van a conseguir nuestros próximos webinars y hay uno dedicado a respuesta sísmica del sitio que va a darse de la misma forma como se dio el seminario de hoy, pero enfocado en respuesta sísmica de sitio. Luego, ver un poco del tratamiento del registro. Entonces, nos apoyamos en las herramientas de Seismosoft. Esta casa tiene unas herramientas muy potentes para construir registros artificiales, hacer acoples de terremotos con espectros target, analizar las características del registro, evaluar su contenido de frecuencia, su periodo predominante. Están muy, muy completas. Luego ya lo que sería entender las propiedades dinámicas del terreno, ver qué dicen los códigos para hacer análisis de respuesta de sitio. Y fíjense que hacemos mención a las dos normas. Eso lo voy a explicar mejor en el siguiente seminario, pero les adelanto que es que el AC7 2022 ahora tiene el concepto del multiperiodo. Pero es que esto no está en todos los códigos. Es más, está solo en Estados Unidos y el resto del mundo, ¿qué hace? Entonces, no, seguimos apoyados en mucho de lo que está en la AC7 2016, que es lo que se mantiene a nivel internacional, pero les hago algunas acotaciones interesantes de la última versión AC7 2022. Cómo seleccionar el ser remoto, cómo hacer el proceso de escalatoria y cómo ahora llevarme esto a herramientas de cálculo. Entonces, bueno, DeepSoil ya no es gratis, ya la herramienta DeepSoil no se descarga de forma gratuita, ahora hay que trabajar con Seismic, ya nosotros la tenemos acá en la empresa y les voy a mostrar que realmente sigue siendo el mismo DeepSoil, ya con un poco más de cosas, como decimos, de adorno y más estético. Pero sigue siendo la misma herramienta con la misma potencia, pero claro, ahora es una herramienta de pago, pero tiene una versión demo que pueden descargar perfectamente para desarrollar las prácticas, pero también hay otras herramientas que también tienen versiones educativas que en su momento les mencionaré. ¿Ok? Aquí hablamos de Deep Soil, hablamos del Shake, hablamos de el Geo 5, de Plaxis 2D y cerramos con licuación de suelo, que es un mecanismo de respuesta muy importante cuando estudiamos sismogeotecnia y ver entonces cómo hacer análisis de licuación, cómo desarrollar incluso técnicas de mejoramiento del terreno, cómo calcular el mejoramiento del terreno. Trabajamos con unas herramientas de la casa Geologismiki, siempre me confunde la pronunciación, Geologismiki, que está muy bien para hacer el análisis de licuación y para el mejoramiento. Y el diseño de pilotes en suelos potencialmente licuables, que ahí les hablo de un ejemplo del profesor Paulus, que me parece que está interesante. Luego dejamos claro la interacción estática suelo-estructura, entendemos el balasto, cómo funciona, para qué se usa el balasto y para qué no se usa, cómo se calibra, cómo yo lo puedo acoplar en ciertos análisis con cargas estáticas o pseudoestáticas y listo. Para luego irnos a interacción sobre estructura. Entonces, interacción sobre estructura, primero vamos a entender qué es la sismogeotecnia, cuáles son los componentes de interacción. Hoy hemos visto un resumen de estas cosas y ahora ponemos esto en práctica en edificaciones. Sacamos funciones de impedancia, aplicamos ejemplos de cálculo, ya lo hacemos en zapata, lo hacemos en losa, lo hacemos en pilote y luego tenemos un grupo de ejemplos que es una maravilla porque esto lo tenemos en herramientas de CSI, en el caso de TAPS, en Midagen. También les muestro otras aplicaciones como Dynaend para esa parte que les comentaba de grupos de pilotes y todo esto. Cómo hacer análisis tiempo-historia, todo esto con tutoriales paso a paso, tanto en documentos como en vídeo, para que se puedan llevar sus documentos también cuando se apuntan al programa. Todos los ejemplos de cálculo según la ACE 4123. Hacemos mucha discusión de esto y toda la parte no lineal, como lo hemos visto hoy con SAP 2000 y con CivilFEM. Si se apuntan a este programa, tienen que aprobar dos proyectos para optar al certificado de aprobación. En este caso, un primer proyecto en el que se hace un análisis de respuesta sísmica de un depósito. Trabajamos con los registros del PIR de California y luego les hago una serie de preguntas que tienen que ver con el espectro que se obtiene como tal. Y un segundo proyecto en el que se hace un análisis considerando el fenómeno de interacción sobre estructura. Lo hacemos con ETAPS, determinamos las funciones de impedancia con las ecuaciones que hemos visto el día de hoy y aplicamos los procedimientos de la norma. Si desean más detalle, más información, pueden venir a nuestra web. Acá está el enlace, ya nuestra tutora se los ha indicado en el panel de preguntas, pero si quieren ver más detalle de estos tópicos que les menciono, pueden hacer clic acá para solicitar el folleto académico y van a ver todo el detalle. El equipo docente es súper diverso porque aquí hay tópicos de estructuras, de cimentaciones, del terreno y de verdad que son todos personas
Estamos dedicados a esto en el área de consultoría, en el área de formación, en el área sísmica, unos más a cimentaciones, unos más a biotecnia, unos más a evaluación de edificaciones existentes. Y bueno, de verdad que es una mezcla bien interesante de información. Que bueno, si están en este renglón del diseño sísmico, si les toca enfrentarse a proyectos de este tipo constantemente, o incluso si están en el área de investigación, si están en el área docente, bueno, es un programa que de verdad que lo hemos hecho con mucho esfuerzo, pero siempre indico también con mucho cariño. Este es un área que a mí me apasiona, me encanta. Obviamente no lo sabemos todo, pero siempre en estas sesiones en vivo se hace mucha discusión, muy parecido a lo que ha ocurrido el día de hoy en este seminario. Si les da duda, el primer módulo de respuesta sísmica de sitio, que este año lo hemos hecho al revés, hemos hablado primero de interacción y luego respuesta de sitio, pero tengan en cuenta que el 11 de septiembre tenemos este seminario de respuesta sísmica de sitio para que puedan ver en qué consiste ese primer bloque del curso. Y bueno, si les interesa, aquí estamos también a través del correo info, a través de nuestros contactos, pueden hacer cualquier consulta para aclarar cualquier inquietud. ¿Ok? De manera que quedan cordialmente invitados.